amigos, sean todos ustedes bienvenidos a su programa La Tertulia, un espacio donde hablaremos acerca de historia de Segovia. Soy Leonardo Maya y me encuentro hoy en la conducción del programa en compañía de don Dairo López y tenemos como invitado al señor Manuel Cárcamo para hablarles sobre la historia de la calle Real y los comerciantes de Segovia. Les recuerdo que este programa llega hasta ustedes gracias a la Monitoría de Literatura de la Alcaldía Municipal, al canal Región Televisión, a la Biblioteca Pública Arturo Vargas Medina, desde donde estamos emitiendo. Don Dario, bienvenido, Manuel. Cordial saludo. Hola a todos, Segovia. Este programa La Tertulia lo haremos dedicándole todo el sentimiento porque es la parte histórica de la calle principal del municipio. En este espacio me acompaña Manuel Cárcamo. Yo soy Dairo Alonso López López y estoy como conductor del programa. Bueno, don Manuel, le reitero bienvenido al programa. Contémosle por favor a la teleaudiencia quién es Manuel Cárcamo. Bueno, muchas gracias. Es una invitación muy especial. De verdad que es muy interesante pues, lo que ustedes están abocando en el tema pues, de recuperar memoria histórica de Segovia. Mi nombre es Manuel Cárcamo, yo soy un segoviano de esos que salió rápido de Segovia, tuve mucho tiempo por fuera y hace aproximadamente 10 años volví. De verdad que siempre he tenido el amor por Segovia. Salí de bachiller en el año 1971, soy de la 5ª promoción del Liborio Bataller, una promoción que se destacó por su rendimiento académico. Posteriormente estuve en Medellín, estuve en la Universidad de Medellín Administración de Empresas, trabajé en grandes grupos del país por mucho tiempo, luego fui casi un emprendedor en muchas actividades y realmente cuando me pensioné vine a Segovia. Inicialmente he vivido en Medellín, en Envigado específicamente, y este Segovia atrae. Inicialmente yo venía y me quedaba 5 días, ya me quedo aquí 25 días y en Envigado 5 y yo creo que ya de pronto voy para menos. De verdad que es pues, placentero estar con ustedes hoy. Bueno, y para nosotros también es muy placentero contar con usted acá, don Manuel. Bueno, vamos a entrar en materia, pero yo antes que nada quisiera que comenzáramos por contarle a los segovianos y a todos los que nos escuchan sobre el nombre de la calle Real. ¿Qué referencias tiene ustedes? ¿Por qué se llama calle Real? A ver, realmente es casi algo que es como usual. O sea, la calle principal del pueblo siempre en todas partes se denomina la calle Real. Si bien en muchos municipios del departamento hay muchas calles reales. Es porque realmente es como el eje de actividad comercial y teóricamente pues que no es donde está la gente que mueve la economía de los pueblos. Entonces diría yo que es parte de esa situación pues como cultural que siempre se ha venido como dando a través del tiempo. Yo tengo entendido también que era una tradición hispánica, que los españoles acostumbraban a la calle principal denominar la calle Real porque en la España medieval era la calle por donde el rey pasaba durante sus cortejos, sus desfiles con todo su séquito, entonces también era... Sí, me imagino que tiene esa connotación pues porque realmente sí, todo lo de nosotros españoles. Somos raza para nosotros los segovianos la calle Real ha sido desde la parte baja, atrás de la alcaldía, hasta la parte de arriba, pero en los años 60 la calle prácticamente tomó una división y llamaron el Centenario la parte que va desde la esquina caliente que nosotros conocemos hoy, donde está el depósito central de Gerardo Sierra, hasta la parte de abajo que colinda con la vía hacia la Reina. Y de ahí de la misma esquina caliente hacia arriba es lo que prácticamente consideramos calle Real. Bueno, la calle Real ha tenido algo muy peculiar a lo largo de la historia, es que ha aglutinado lo más variopinto del comercio, o sea, todo lo que se dice comercio ha estado en la calle Real, ha habido hoteles, restaurantes, billares, panaderías, en fin, almacenes de telas, almacenes de abarrotes, ferreterías, toda la clase de comercio se ha aglutinado, es decir, todo el gremio de comerciantes ha tenido representación en la calle Real.
Sí, a través de la historia, pues uno, pues yo diría que remontándome más a la época entre 1950 y 1970, pues donde empezó Segovia a crecer, yo entendería que el desarrollo pues comercial de Segovia vino aliado pues a la compañía Frontino Golmín, porque realmente la mayoría de comerciantes que iniciaron en esa época del 50 y 70, la mayoría eran venidos de afuera, o sea, ninguno era nativo de Segovia, eran muy poquiticos que eran los segovianos. Entonces ellos vinieron y establecieron el comercio y empezaron a hacer la actividad comercial. Segovia se caracterizaba en la época porque Segovia era un pueblo relativamente pequeño, o sea, la actividad económica no era tan grande como uno ve en este momento. Entonces aquí básicamente pues era lo básico, lo que había en la calle Real. La mayoría de comerciantes vinieron a través de la Frontino y se fueron afincando en Segovia y empezaron a montar sus negocios. Inicialmente todo lo que dices que era hoteles, almacenes de tela, porque habían varios almacenes de tela. En esa época la gente cosía sus pantalones, sus camisas. De hecho, había sastrerías. Había sastrerías. En la calle Real hubo más o menos 4 sastrerías. Yo me acuerdo una familia que era muy reconocida, que eran los Paniaguas. Los Paniaguas tenían sastrería en la calle Real. Y había almacenes de tela, había por ahí 4 almacenes de tela, donde vendían hasta el metro y vendían ya en volumen. Entonces, y fueron almacenes muy grandes. Y no sé si a usted le tocó la época de la zapatería también de este señor Guerra, de Francisco Guerra. Mucho más antigua. Esa época es más antigua, pero a mí me tocó muy poco. Esa don Silvestre Guerra. Ah, Silvestre Guerra se llamaba el señor y él hacía el calzado en Segovia, o sea, una especie de mini industria de calzado en Segovia, porque entre otras cosas no solamente está el tema del calzado, es asustador y en Segovia hubo fábrica de gaseosas. Sí. Hubo fábrica de gaseosa, o sea, se hacía la gaseosa, se envasaba la gaseosa y se vendía la gaseosa directamente. Yo recuerdo el papá de los Montoya, hacía una especie y tenía una mini industria hasta de hielo. Yo los invito a que enfoquemos el tema un poco específico. Nos centremos en la calle Real. Sí, y posteriormente, pues si el tiempo en televisión nos permite, entonces haremos un programa o le damos continuidad al programa ya ampliándonos al comercio en general del municipio de Segovia. Yo voy a invitar o aprovechar a nuestro invitado Manuel para que hagamos un recorrido describiendo ese comercio de la calle Real, el comercio real. Vamos a iniciar, por ejemplo, con la familia Agudelo Vélez, Hotel Colombia. La familia Agudelo Vélez fue una familia muy representativa de Segovia. Ellos empezaron, la señora se llamaba doña Margarita y el señor se llamaba don Ángel Agudelo. Era una familia muy numerosa, habían como 13 o 14 hijos. Ellas fueron los pioneros con el tema de los hoteles y el restaurante, porque no era únicamente hotel, sino que también atendían restaurante. Esa familia pues vivió mucho tiempo en Segovia, quedaron pues varios descendientes aquí, que fue el tema de los profesores como Rodrigo Agudelo. Fue una familia muy querida, una gente muy especial, muy representativa, y hicieron historia en Segovia pues en el tema de los hoteles y de los restaurantes. En ese mismo sitio, actualmente, ¿qué nos cuentas sobre la actualidad? Ese sitio, inicialmente, donde, pues, hacia la esquina, un señor que se llamó Noé Gómez, Tres Palacios, Noé Gómez compró parte de esa estructura, y esa propiedad posteriormente la compraron Fernando Gómez y Marta Cárcamo, que es los que están en la actualidad. Enseguida, donde estaba la familia Agudelo, ellos hasta que vivieron, eso lo compró también Gloria Gómez. Era como la familia que se fue como extinguiendo, se murió doña Margarita y algunos de los hijos empezaron a ir del pueblo y al final vendieron. Bueno, vamos a darle Su propia familia incursionó también en el negocio del hotel. ¿Cómo fue el inicio de No, Carlos Manuel no. y Mi mamá
era una persona como muy caritativa y le gustaba mucho la comida. Doña Susana se llamaba. Se llamaba Rosana Castrillón de Cárcamo. Ella recibía personas, o sea, le daba alimentación a gente que venía al pueblo. No era como un hotel porque no vivían ahí, sino que básicamente les vendía el servicio de alimentación. Eso pasó por mucho tiempo, gente que venía a los juzgados, gente que venía a la docencia, a veces los atendían en mi casa. También se caracterizó porque vivieron muchas personas que no eran familiares de nosotros. Mi mamá tenía por ahí 3 o 4 hijas de crianza que vivieron en mi casa mucho tiempo y crecieron en mi casa. Pero concretamente, ¿en qué época incursionan ustedes en el negocio de la hostería? El negocio del hotel, Sí. no, inicialmente el negocio del restaurante. O sea, mi hermana Gabriela siempre vendió cositas, hacía almuerzos y atendía pues gente. A raíz del incendio que hubo en Segovia en el año 94, toda esa manzana, parte de esa manzana se incendió. Y en esa época yo vine y construí la primera etapa de lo que nosotros tenemos ahora. Esa primera etapa inicialmente sirvió como para los negocios. O sea, ahí se instaló pues la carnicería. Ahora que mencionas el incendio de ese sitio donde están ustedes, yo he oído mencionar 4 incendios en la calle Real. El primero fue el edificio Orán. Posteriormente fue el Zapatazo. El de ustedes, y creo que anterior al de ustedes, fue el de un señor sastre que se llamaba Magín, en sí. toda la esquina de Carnelli. Él tuvo una Sí. sastrería grande ahí. Ese fue 4 incendios han habido en la calle Real grandes. Sí, los incendios en la calle Real pues fueron porque realmente aquí había mucho descuido en la... Y construcciones de tapia. Sí, también había mucho descuido en la parte de las conexiones eléctricas. Sí. Entonces había mucha posibilidad de que hubiera corto y los cortos eran pues mortales porque Segovia no tenía cuerpo de bomberos. Y muchas O sea, era veces- voluntad de la gente que participaba en ayudar a extinguir el incendio. Y entonces, por ejemplo, en el incendio nosotros, que fue muy grande, hubo que esperar que llegaran cuerpos bomberos de Medellín. Y la arquitectura antigua, que eran tapias y teja de barro y caña brava, los Eso, claro, eso era el Y combustible, caldo de material cultivo, de es combustible. combustible, eso de inmediato pues. Bueno, bien, continuando con el tema pues de la calle Sí, Centenario. entonces hablemos del señor Cruz Mesa. Ve, don Cruz Mesa era un hombre como particular, era un hombre muy alto, era un hombre muy blanco y era muy aficionado a la minería. Y él se volvió un hombre solvente, tenía muy buenos ingresos, pero como todo en la minería, invirtió mucha plata y se quedó, casi se quebró. Cruz Mesa se quebró. Yo conocí de la familia de Cruz Mesa únicamente al hijo, a Fernando. Ellos eran Fernando y eran 2 mujeres. Esas mujeres vivieron más bien poquitico tiempo en Segovia y vivían en la calle El Palo, en Medellín. Eran 2 mujeres, ya un poquitico mayores, el menor era Fernando Mesa. En esa propiedad en la actualidad está el edificio de Claudina Y Nemesio. Osa. Sí, y lo que es Nemesio. Ahí es donde está en este momento, está, creo que las oficinas de la mesa minera. No, Porque posteriormente, la mesa minera está exactamente donde era el hotel de los Agudelos. de los Agudelos. Ese era el hotel de los Agudelos. Y entonces ahí donde era Cruz Mesa, en la actualidad, Es lo que es Nemesio. es lo que Lo que es Nemesio. Claudina fue esposa de Nemesio. Eso. Bueno, Bueno, estamos hablando de referentes. Sí. Hay, por ejemplo, un hotel que el Hotel Fujiyama, que es muy antiguo. ¿Usted recuerda más o menos de qué época data? Ve, el Hotel Fujiyama pues tiene como una anterioridad y tiene como referencia a alguien de la familia de Dairo. Y es que ahí había una señora muy antigua que llamaba Concha Arenales. Esa señora tenía una especie también de hotel pequeño, o sea, recibía gente y alimentaba gente. Esa señora se murió, la gente que ve
se dispersó y en el primer piso, donde está ahorita el almacén de celulares, el cuñado de Dairo montó una bicicletería, un taller de bicicletas. Eso era una miscelánea Y de bicicletas, yucas, telas. Él hacía supercocos. Eso era una miscelánea. Es una miscelánea, era un tipo muy activo, y en esa época en Segovia había afición por las bicicletas. O sea, se realizaban carreras, a veces dentro del pueblo, a veces hasta Zaragoza iban, a veces iban a Remedios. Existía la clásica del Nordeste. Eso, existía la clásica del Nordeste, y se remontan un poquitico como al más allá, aunque nos desordenemos un poquitico, y es el tema de los ciclistas. En la esquina muy anterior. En la esquina de donde está ahorita la entrada a Bolívar. Alirio Restrepo. Había un señor que llamaba Alirio Restrepo, era una familia que llamaba los Restrepos. Esa familia también era numerosa y era de descendencia turca, porque la mamá era de apellido Ahmed. Era Ahmed. Doña Lola Ahmed. Ahmed Jorrad. La mamá del famoso Toño Ahmed. Bueno, hermana del famoso Toño Ahmed. Y de Moisés Ahmed. Esa familia tenía negocio de bicicletas, vendían carbón, vendían petróleo, vendían un montón de cosas, y Alirio, el que manejaba eso, era muy buen ciclista. Pero había un hermano de ellos, anterior a Alirio, o sea, mayor que Alirio, que se llamaba Jesús Restrepo. Jesús Restrepo trabajó de 16 años en la Frontino, que en esa época es que lo reían de 16 años, y de 18 años se fue para Medellín a trabajar con un tío que había sido eléctrico en la Frontino y había montado un almacén y era muy exitoso en Medellín. Ese Jesús Restrepo se volvió muy exitoso. Y o sea, almacén bombas y bombas. Tenía motores y switches. Tenía un almacén grandísimo en Medellín, era inmenso, un almacén por ahí de 2.000 metros cuadrados de bodega. ¿Cuál era el ciclista? Jesús Restrepo era el mejor ciclista que hubo en Segovia. Y Alirio también era muy buen ciclista, pero Jesús Restrepo se fue y montó un almacén y se fue volviendo muy grande. Era de los más grandes almacenes eléctricos que había en Medellín. Ese almacén estaba situado ahí llegando al aeropuerto La Herrera, y él fue una persona, pues eso era inmenso, Se nos quedó una cosita así importante de resaltar. Doña Concha Arenales crió 3 hijos. Entre los hijos que crió Concha Arenales había un hijo que se llama Román Cardona Vázquez. Gran locutor de Todelar. Román Cardona Vázquez salió de aquí y aquí empezó sus pinitos en la locución. Muy buen locutor, Román Cardona, una persona espectacular. Estuvo en todas las emisoras de Medellín, se recorrió todas las emisoras. Era el hombre que hacía los jingles para las emisoras grandes. Fue actor del programa de Montecristo. Él hacía uno de los papeles en Montecristo. Era un hombre muy querido por los segovianos. Bueno, otro referente de la calle Real fue la esquina de Palos Verdes. Esa esquina de Taber, donde ahora queda Hotel Torre de Londres, ¿no? Eso inició pues hace la época en que yo estaba niño. Había un señor que llamaba Alejandro Tavera. Era un señor venido de Sopetrán, él era de Sopetrán, y era una persona muy estudiada, o sea, era muy culto, hablaba muy bien, era muy expresivo y tenía su lenguaje muy especial, y se caracterizó porque ahí había una especie de billar, se jugaba cartas, y era famoso porque la avena era muy buena. Nunca nadie pudo entender por qué la avena de Tavera era tan buena. Yo no veo una avena buena ahora, pues los antiguos, y decimos, hombre, esta avena se pone la avena de Tavera. Cuando eso era el vasito tradicional de cristal. Vasito tradicional de Tavera. Ese señor también se murió, la familia se dispersó, y ese sitio lo compró don Jairo Moreno. Don Jairo Moreno fue el que montó el famoso Palos Verdes. En Palos Verdes hubo pues muchas historias. A mí algunas me tocaron porque uno de los que trabaja conmigo, se llama Emilio Parra, administró Palos Verdes. Y entonces cuenta muchas historias pues de los juegos de billar, de cómo se hacían los juegos ahí. Entre ellos había mucha participación del médico Vázquez. El Vázquez era de los clientes más asiduos que tenía Palos Verdes.
fue un sitio pues de emblema ya más reciente. Pero después de Villares pasó como a Taberna, ¿no? Palos Verdes inició como Villares. Ellos estuvieron en Villares y allá había los Billares. Y posteriormente pusieron una taberna que se llama y ahí residencias y actualmente Hotel Londres. Ahí está el Hotel Londres. Te quiero dar otro referente, la familia Giraldo, Floro Giraldo. La familia Giraldo es una familia que estuvo específicamente donde hoy está el Pajonal. Ellos tenían una tienda de abarrotes grande, tenían mucho, todo de abarrotes. Pero también vendían botas, vendían algunos artículos pues como de ferretería. Ellos eran, el papá se llamaba Don Floro Giraldo, la señora no sé cómo, no me acuerdo cómo se llamaba. Ellos ya tenían una familia, Don Floro era muy mayor en esa época en que yo estaba joven, y tenía otro hijo que se llamaba Floro Giraldo también. Ese Floro Giraldo también era... El padre de César y Jorge. Bueno, ese ya contamos la historia. Ese Floro Giraldo era pues muy comerciante, le gustaba el oro también, participaba mucho en los temas de minería. Floro Giraldo era hermano de Hugo Giraldo, que por un tiempo estuvo en la Frontino, y este señor... Eugenio Giraldo también. Eugenio también Giraldo era pues, de esos hermanos. Floro Giraldo tuvo varios hijos, entre ellos uno que fue compañero mío, que se llama Jorge Hernán Giraldo. Jorge Hernán Giraldo es un hombre muy reconocido, es un médico neurocirujano súper reconocido, es una eminencia en neurocirugía en Medellín, segoviano puro, estudió conmigo en la Escuela Urbana Varones de Segovia, es un hombre queridísimo, yo hablo con él, hemos hablado varias veces, lo he invitado a que venga a Segovia, me dice que él va a venir, él ya es emérito, pues porque es de los que ha dado las clases a los internos pues, de neurocirugía. Es una persona, pues, de esos fundadores de la clínica Las Américas, muy sencillo, muy querido, y es una persona que, hombre, qué bueno traerlo. Es un hombre muy inteligente, es un hombre muy reconocido en la academia, en la medicina, es súper. A ver, para ubicar más a todos los segovianos, en ese sitio, de esas casas de los Giraldo, funcionó la Naranja Mecánica, un sitio, pues, de bailadero, una discoteca, que la administró Yayo, ¿sí? Ya posteriormente pues viene el Hotel Rialto, para que sigamos hablando de hoteles, el Hotel Rialto de Don Alfredo y de Estercita. Entonces, a ver, ¿por qué el Hotel Rialto era tan famoso? Pues por la acogida tan familiar a la gente que llegaba y en los fines de semana también los estudiantes podíamos ir a ese hotel y teníamos la oportunidad de participar en las rumbas. ¿Se acuerda de ese disco de la cinta verde, la cinta roja? Don Manuel, tengo entendido que en esa época hubo un tiempo en el que la calle Real, muchas casas tenían pesebrera porque había mucha afición a los caballos. La pesebrera, pues realmente hubo dos tipos de pesebrera. Inicialmente había una pesebrera que era como de vacas. Esa pesebrera era donde hoy está Casi de Uno. Ahí unos personajes que habían venido de Carolina del Príncipe, que llamaban los hermanos Vélez, los Vélez, por eso había una mona que decía la mona de los Vélez que estaba allá. Allá ordeñaban las vacas, allá sacaban la leche, o sea, el ganado entraba por la calle Real y entraba y allá ordeñaban. En mi casa también, donde está el callejón, había una especie de sitio donde también se ordeñaban vacas. Y también donde don Fernando Uribe. Y don Fernando Uribe también tuvo establo. ¿Cuáles eran los caballistas ahí? Pues, más bueno, destacados? en la época de los caballistas, pues que yo me acuerdo, el que empezó pues con esa afición fue mi papá. Y un señor que se llamaba Benjamín Brand. Benjamín Brand también era muy aficionado a los caballos y ellos hicieron como una especie de llave y empezaron a promover como las carreras de caballos. Y entonces se realizaban carreras de caballo muy constante y era una romería, eso se llenaba, pues eso no cabía la gente, era hasta peligroso porque la calle se llenaba completa de gente viendo las carreras de caballo. Hay un caballista que le competía a tu papá en las carreras, de apellido Vidal. Vea, yo de ese no me acuerdo era... El papá de Juan Vidal, de Elida Vidal. Ah, sí.
Él trabajaba como vigilante en el almacén de don Carlos Guerra. Hubo un caballo muy famoso que porque era un espécimen muy bueno que se llamaba Mariscal. ¿Usted se acuerda de ese caballo? No, de ese no me acuerdo. Yo me acuerdo porque mi papá a los hermanos míos los preparó como para correr los caballos. Joker, que le llaman. Eso. Y el que corría los caballos normalmente era Alfonso, el mayor de mi casa. Ganó muchas carreras y fue muy aficionado al... ¿Y dónde se hacían las carreras acá? Las carreras normalmente habían unas cortas que se hacían entre la punta de donde está la cancha de fútbol hasta la fonda. Me disculpan, vamos a un corte de comerciales, ya regresamos para darle continuidad al programa La Tertulia. Listo. Sentir lo nuestro es emocionarnos al compartir una región que es bella y diversa. Hemos llegado para contar las historias de nuestra casa, para que día a día estés conectado porque estamos acá para vos, para hacerte sonreír mostrándote lo mejor de nuestra tierra, para que la veas, la reconozcas y la vivas. Con todos y cada uno de los colores de nuestra región, somos esa historia que siempre te acompaña, para que te emociones cuando nos veas y te veas. Somos Región TV, nuestra gente es nuestra región. ¿Qué tal, amigos? Acá estamos de nuevo con su programa La Tertulia, donde estamos hablando sobre la historia de la calle Real. Pero antes de proseguir con el desarrollo del tema, queremos expresar nuestro agradecimiento al concejal Edgar Areiza, más conocido como Mapa, quien se ha vinculado con el patrocinio para este capítulo. Bueno, ya hemos hablado sobre historia de la calle Real, sobre el incendio del 94, los caballistas, sobre los diferentes comerciantes, algunos personajes, los sitios de referencia histórica que ha habido en la calle Real. Entonces, nos quedan unas familias referentes. Sí, a ver. Está la familia Macías. Ve, yo antes de continuar pues, con el tema quería recordar dos hechos que para mí fueron como muy dicientes de la época, y es que en la época del ciclismo se bajó la actividad ciclística y aparecieron dos personajes que corrían entre los dos. El uno se llamaba Gento y el otro se llamaba Patecoca. Y era increíble la cantidad de gente que iba a ver a Gento y Patecoca. ¿Pero atletismo? No, era ciclismo. Hacían, por ejemplo, una carrera entre La Cruzada y Segovia y prácticamente todo el pueblo iba, porque Gento era medio cojo y Patecoca era cojo. Y ellos en algún momento que venían en su carrera ciclística venían muy pegados y entonces las cosas estaban muy duras y se bajaban de la bicicleta. Y ya no era carrera de ciclismo. Entraban con la bicicleta al hombro. Con la bicicleta al hombro. Y en esa época que era carretera destapada. Carretera destapada. Las bicicletas no eran de alta gama. Eso, y no era pues que Turismo, eso fuera cada año que se hacía la carrera de Gento y Patecoca, no, en el mes había una carrera de Gento y Patecoca, pero era un espectáculo pero impresionante, o sea, vos te quedabas asustado viendo la cantidad de gente que iba a esas carreras. Esos eran los que reunían la afición al ciclismo. La afición, porque se fue diluyendo un poquitico la afición al ciclismo, porque posteriormente a esos que hablábamos, que eran los Restrepo, también había los mellizos Gómez, vivían en la calle La Escuela. Chico Lorosco. Estaba Chico Lorosco, estaba Alonso Giraldo, también era buen ciclista, estaba una persona que todavía está por aquí en Segovia, que se llama Porfirio Escalante, fue el mejor ciclista. Luego vino una época, entró Jaime Londoño, Mario Alzate, Hugo Punta, y esos eran como los que mandan la parada en el ciclismo. También entró uno que nosotros gozamos mucho porque le decíamos en esa época nosotros estuvimos con Mario Alzate y nosotros le decíamos que se llamaba El Pálido. El Pálido era un machuquero y se metía que 20 días a la mina y salía y le ganaba a Mario Alzate, entonces nosotros nos gozamos mucho. Fue también un referente del ciclismo, El Pálido, mucho tiempo aquí. No sé al final si está vivo o salió del pueblo, pero no volví a saber de él. Bueno, otra familia pues de renombre y tradición en la calle han sido los Ávilas, con la farmacia.
¿Qué nos puede contar acerca del papá de los Ávila, que creo que fue fundador como una de las primeras farmacias del pueblo? La primera farmacia que hubo en Segovia era de un señor que se llama Darío Uribe. Darío Uribe era el hermano de don Fernando Uribe, que era el papá de los Javier Uribe, de los Uribe pues, de la calle Real. Ese señor era un señor más de Medellín, un señor pues como solvente. Citadino, total. Citadino, y venía pues, como esporádicamente aquí, pero sabía mucho de farmacia. Ese señor tenía de empleado a don Hernando Ávila. El papá de los Ávila. El papá de los Ávila trabajó y empezó a conocer el tema pues, de las farmacias, y en esa época no era solamente que era vender, sino que era casi el médico. O sea, el dueño de la farmacia era el que recetaba. Pero ahí... Era nepo, pero era casi abierto, porque ahora hay más restricción pues como para recetar, claro. Pero en esa época el farmacéutico recetaba. Ahí mismo en el edificio de Concharenales hubo una farmacia, la de don Daniel. La de don Daniel Piedradita. Daniel Piedradita, pero remontando a lo que preguntaba Leo, es que don Hernando Ávila trabajaba ahí, y el señor se fue para Medellín y como que le dejó el plante, o le dejó pues como la farmacia a don Hernando Ávila. Y don Hernando, una persona hábil, porque don Hernando creo que era de Amalfi, era una persona hábil y empezó a manejar muy bien el cuento y fue empezando como a crecer. Era muy humanitario. Y muy humanitario, regalaba mucho droga al que la necesitaba. Tenía otro hermano que se llamaba don Antonio Ávila, muy aficionado. También tuvo otra farmacia. Que tenía la farmacia donde ahora estaba Gladys Arango. Esos eran los farmacéuticos. Ahora hay 30 farmacias, pero en la época no eran prácticamente esos dos. Don Hernando, cuando vino a Segovia, llegó a laborar con la Frontino Goldmines. Él fue empleado de la Frontino Goldmines. Ya después, lo que nos cuenta Manuel de cómo se hizo a la farmacia y cómo lo quería el pueblo, porque es que él atendía a la gente con plata o sin plata. Entonces, este señor, pues aquí siempre hemos dicho, don Hernando era un filántropo. Todo el mundo lo quería, era un personaje muy especial. Bueno, otro personaje de mucho renombre en la calle Real, por su almacén, y de hecho pues con quien yo compartí amistad y mi esposa trabajó con él, fue don Augusto Pérez, que también fue concejal mucho tiempo. ¿Qué conoció usted? Bueno, don Augusto Pérez fue una persona que vino ya casi en la época, empezando la época de los 80, más o menos vino don Augusto Pérez. En ese sitio donde estaba Augusto Pérez, había una familia que fue también muy reconocida en la calle Real, que era los Ospinas. Los Ospinas era un Bernardo Ospina, que tenía una cantina donde hoy está como... Donde está Elkin Montoya. Sí, ahí tenía una cantina don Bernardo Ospina, y tenía también una familia numerosa. Don Bernardo tenía varios hijos, entre ellos está Pedro, pues que es como el más conocido, y Berenice Ospina, que trabajó en la Frontino. Ahí llegó don Augusto Pérez, montó su negocio y empezó pues a vivir en Segovia, porque creo que el origen de él es de Bello. Sí. Él era casada con una hermana de... Doña Lucila se llamaba la esposa. Eso, era como familiar de Iván Ortega. Los hijos, Hernando, Edwin, Wilson, Pedro... de Bernardo Ospina. Sí, Humberto, todos eran hijos de Bernardo Ospina. Él tuvo un hijo que se fue para Medellín muy joven, así como se fue Jesús Restrepo, y montó una panadería pequeña, y empezó a tener mucho éxito en la panadería. Yo no me acuerdo bien cómo se llama, y empezó a tener mucho éxito en la panadería y se volvió la panadería más grande. No sé si es Castipano o qué, pero es una panadería se llamaba Panadería Bimbo. Y él llegó a tener 60, 70 empleados en esa panadería. Y era un hombre rico. ¿Pero que no registró la marca o la misma Bimbo que ahora? No registró la marca porque donde él hubiera, o en esa época él también se quebró, y entonces ya no tenía, si no él hubiera sido una dificultad para Bimbo entrar al país, porque tenía que comprarle el nombre a ese hijo de Bernardo Ospina. Manuel, hay un tema muy interesante que yo sé que vos lo manejas muy bien. Por eso quiero tocar el tema de la familia Macías, y por ahí derecho los reinados del oro. Bueno, la familia Macías, el patriarca de la familia se llamaba don Antonio Macías. Don Antonio Macías fue el que inició pues porque también tuvieron negocio en la calle Real. Don Antonio Macías montó una tienda. Don Antonio Macías era el papá de Lucila Macías, que fue la que manejó Haces
y los vuelos mucho tiempo, que era casado con un señor Hernando Palacio. Hernando Palacio. De esa familia también hay un señor que llamaba Carlos Macías y una que trabajó en los juzgados, yo no me acuerdo, que se llama Clementina Macías. Clementina Macías en este momento tiene 97 años y está con sus plena pues, en sus facultades. Y el año pasado que se hizo una reunión de segovianos en Medellín, fue Clementina Macías. Y uno se quedó asustado viéndola porque se movilizaba y tiene 97 años. Había otro que llamaba Alberto Macías y uno que llamaba Carlos Macías. Tuvieron otro hijo que son historias que uno pues le queda como en el recorderis, y se llamaba Guillermo Macías. La familia, con mucho esfuerzo, el hombre era inteligente, le dio estudio y se graduó como médico en la Universidad Javeriana de Bogotá y nunca volvió. Nunca volvió. A Segovia. Ni a Segovia como ni de la familia. Él se perdió como el rastro. Bueno, hablemos de los reinados del oro. Bueno, los reinados del oro, a ver, básicamente se iniciaron como en actividades como comunitarias. De beneficencia. Sí. Por ejemplo, pues yo no recuerdo la anterior, porque si hubo una anterior, creo que llamaba, era una de las participantes era apellido Gutiérrez. Pero el que yo recuerdo, porque fue en el año 57, fue el reinado del oro, donde participó una hermana mía que se llamaba Blanca Cárcamo, y la otra era Betty Barrera, que fue la señora de René Marcelet. Ese reinado se dividió como en dos, o sea, era como una parte era seguidora, que eran los obreros, la gente pues de la compañía, la mina, eran seguidores de Betty Barrera, y el comercio era seguidor de Blanca Cárcamo. Con los recursos de ese reinado se inició la primera etapa del Liborio Bataller. O sea, con lo que se recogió allá se inició la primera etapa del Liborio Bataller. Porque en ese momento el Liborio Bataller estaba iniciando donde es el comando de policía. Ahí era el Liborio Bataller. Él lo dirigía un señor que se llamaba Manuel Osorio. Manuel Osorio. Bueno, ellos hacían las reuniones ahí donde era la plaquita ahí de la policía, ahí se reunían los bachilleres. En ese momento no había bachillerato en Segovia, había hasta cuarto bachillerato. ¿Qué hacían los segovianos de esa época que salían? Se iban a estudiar a Yolombó. Yo le contaba a Airo ahora de un personaje que de pronto no es muy reconocido a nivel de Segovia. Ese se llama Marcos Pérez. Marcos Pérez era hijo de un señor que era vaquero en la compañía, que se llamaba Don Pacho Pérez. Marcos Pérez se fue a estudiar a Yolombó y fue el mejor bachiller en Yolombó. Era muy inteligente, un moreno pinchadito, elegante. Se fue a estudiar a Yolombó y fue el mejor bachiller. Y no sé qué, entró en un programa del gobierno y se ganó una beca, y su carrera la hizo en los Estados Unidos, ingeniero de una universidad pues de esas grandes de Estados Unidos, ingeniero civil. Vino, trabajó con empresas públicas, tiene muchos trabajos, y ya muy mayor era catedrático de varias universidades. Era catedrático en la Universidad de Antioquia, muy reconocido, muy académico, muy brillante. Bueno, pero espere, le termino la historia de este Marcos Pérez. Marcos Pérez fue, no sé si era de ideas de izquierda o algo, fue el profesor que asesinaron en el aula dentro de la Universidad de Antioquia. Lo mataron en la Universidad de Antioquia. Bueno, para que retomemos sobre los referentes de la calle Real, hay un lugar que también vale la pena mencionar, el almacén de don Rubén Aguirre, el papá de las bueno, en mi época almacén Aguirre Hermanos. Bueno, el papá de los Aguirre se llama don Rubén Aguirre. Don Rubén Aguirre era un señor moreno, muy elegante, muy educado, muy culto, de muy buen trato, era nuestro vecino. Él era pues y doña Kika, creo que se llamaba la señora, una señora también muy linda. Él inició parte del comercio y tenía una especie de miscelánea, pero adicional a eso tenía una prendería. Entonces, de las primeras prenderías que hubo en Segovia fue la de don Rubén Aguirre. Don Rubén Aguirre se murió y quedaron los hijos. Uno se llamaba Hernando
el otro se llamaba Jorge y el otro se llamaba Darío Aguirre. Y las muchachas que se conocen como Marta, Hortensia y la otra, bueno, son 3 hermanas. Disculpe, señor Darío Aguirre. Ofelia. ¿Quién fue Bueno, alcalde? Y Ofelia. Darío Aguirre, no, el que fue alcalde fue Dairo Giraldo. Darío Aguirre fue el hombre que manejó las gaseosas y la cerveza en el Nordeste. Reconocido más que casi que don Hernando, una persona, un mecenas de todo el mundo. Yo siendo presidente de la Colonia de Gobierno en Medellín, le hicimos un homenaje de reconocimiento a don Hernando Ávila, a Darío Aguirre, y una persona que participó mucho en las actividades de Segovia en Medellín, que se llamaba Monomestre. Don Hernando vivía en Cartagena, no vino, y estuvieron Monomestre y Darío Aguirre. Fue muy emocionante porque fue una reunión bonita, y Darío Aguirre, cuando cogió el micrófono a dar las saludos, desde que cogió el micrófono empezó a llorar, y eso fue llorar. Él quería mucho a Segovia, quería mucho a la gente, se caracterizaba hasta hace poquito porque se iba al parque de Berrío y llevaba plata, invitaba a todos los segovianos que mantenían el parque de Berrío, los vagos, los invitaba a comer pollo, y él hacía eso cotidianamente. Y cuando se enfermaba, Darío Aguirre iba y decía: ¿quién es el que está enfermo? Venga, lo llevamos, o venga, le damos plata. Una persona extraordinaria, Darío Aguirre. Se murió hace como 4 años más o menos. Vecinos de ustedes ahí en la calle Real. Vecinos nosotros. Y ahí mismo donde vivió Darío Aguirre, vivió una familia de apellido Casas. Pero esa es muy antigua, era don Eduardo Casas. Él fue también ganadero, trabajó Sí. con la Frontino Gold Mines, como en Sí, y ganadería. de esos Casas hay uno, yo que estudié en la Universidad de Medellín, y se llama, yo creo que era Eduardo Casas, hermano de él, era el presidente de la conciliatoria de la Universidad de Medellín. Era una persona también muy reconocida. Darío Aguirre también fue una persona que dio mucho empleo, ayudó mucho, de verdad que es una persona que hay que reconocerle los méritos, pues, como segoviano, y siempre fue partícipe en todo lo que tuviera que ver con actividades sociales, culturales, ha ayudado mucho. Y don Manuel, ¿qué nos puede decir del señor Carlos Guerra, que también tiene una almacén ahí? Bueno, don Carlos Guerra, pues la historia pues es como muy reconocida, pero yo creo que es válido. Es válido como comentarle a la gente, porque yo diría que ese es pues, el objetivo del programa, pues que la gente vaya enterando que La manguera de Mariama. que la manguera de María Dama se volvió muy rico porque le regalaron una manguera y la llenó de oro, de amalgama de oro, y salió con la manguera y se volvió rico. A ver, un personaje que reconoce mucho José María Barrientos es el dueño del Salón Rojo, el profesor don Gabriel. Gabriel Arango, Salón Gabriel Real. Arango. Pero don Gabriel Arango, entiendo que llegó como docente a Segovia. Sí, profesor. Él llegó como docente y no sé en qué momento, donde ahora está el casino, en la entrada a la 70, montó una especie de café. Y era un café muy, muy visitado por todo el mundo. Y don Gabriel era una persona como simpática, era de genio como Agrio, pero era de humor como fino, era charlatán, y entonces la gente se amañaba mucho allá. El que más se Pepe amañaba era Barrientos, Jairo Moreno. te amañaba mucha gente, pero Pepe Barrientos lo reconoce mucho porque Pepe Barrientos Trabajo con él. inició como pelado, Yo. como mesero allá, o como ayudándole a don Hernando, y era prácticamente el hijo pues, putativo de don Hernando, y estuvo mucho tiempo trabajando con él, hasta que se fue para Medellín. Empezó pues en el tema de capacitarse, porque fue un hombre también que se capacitó mucho. Pepe fue el decano de la Facultad de Ciencias Humanidades de la Universidad de Antioquia, que es una cosa muy grande, porque imagínate... De mucha dignidad. Bueno, y ha sido una persona muy integrada a Segovia también, siempre, no se ha olvidado de Segovia. Y que más se nos dejó un libro sobre Segovia. Y muy interesante el Segovia libro, está muy bueno, lo mismo que Dairo, pero esos libros son los que dan historia. ¿Tú recuerdas, Manuel, al fotógrafo muy popular, Bernardo Ramírez? Bueno, la historia de Bernardo Ramírez estaba donde hoy es la farmacia de los Ávilas. Ahí tenía un estudio fotográfico y era muy exitoso y de mucha calidad el estudio. Él era casada con Girlesa, era el esposo de Girlesa. Girlesa Jaramillo. Entre los dos manejaban ese estudio. Tenían pues como la contenido más alto de fotos pues históricas de Segovia, o sea, todo el mundo, la colección más grande. Yo no sé al final qué pasó con eso, porque don Bernardo se murió. Entre otras cosas, don Bernardo
Ramírez era pues muy allegado a los Ávila, creo que le dejó una parte de sus fotografías a los Ávila. También tiene historia porque tuvo un solo hijo y el muchacho salió muy inteligente y estuvo en la Universidad de Antioquia o algo así, y se fue para Alemania y se quedó en Alemania, como que es casi un científico brillante, tampoco volvió, segoviano también. O sea, casi que tenemos una Einstein en Alemania. Nosotros. En Alemania, el hijo de Bernardo Ramírez. Segoviano. Segovianos tenemos gente reconocida y que ha logrado escalar, el hijo de Hugo Hoyos. Vea, por ejemplo, Hugo Hoyos fue una familia, don Hugo Hoyos vino y montó un almacén de telas. Era casi el almacén más grande que había. Don Hugo Hoyos de Remedio. Ellos eran remedianos. Don Hugo Hoyos pues, era una persona también muy cívica, le gustaba mucho participar en las cosas cívicas, era muy educado, muy culto, muy colaborador, una persona súper decente. Tuvo varios hijos, entre ellos está uno que se llama Héctor Emilio Hoyos, contemporáneo mío. Héctor Emilio Hoyos estudió en la universidad, fue vicepresidente de empresas, ahora es muy dedicado a la política. En Olaza. Eso, en Olaza, vicepresidente de Olaza. También le ha gustado mucho los temas cívicos y en Segovia pues ha participado en varias cosas de Segovia. Bueno, no podemos irnos sin hablar de la sede del sindicato y del teatro. Bueno, la sede del sindicato... Teatro Minero. Bueno, sí, Teatro Minero. La sede del sindicato pues inicialmente era el sindicato de trabajadores de la Frontino Colmines, que en ese momento pues no habían pensionados y no había pues sindicato de... Más o menos en qué año... Eso puede ser por ahí empezando o finalizando el 40. Siendo presidente don Cesario Zapata y vicepresidente don Antonio Marulanda. Ellos lograron que se les escriturara esa propiedad a nombre del sindicato de trabajadores. El sindicato, pero ellos, la actividad principal que ellos hicieron fue el tema del teatro, de la proyección de películas. En la época del famoso pues Gilberto Gallego Copelán. Gilberto Gallego Copelán, que fue asesinado. Él era el que manejaba, era una persona también. Asesinado como concejal. Yo no me acuerdo si él era concejal. Pero no lo mataron cuando era concejal, sino después. En esa época había pues muy reconocido cuando fue la primera huelga, que fue como en el 50, algo del 50, venía un abogado que llamaba Jaime Velázquez Toro y estaban muy afincados en el sindicato, doña Raquel y Cano de Ortiz, Pedro Tangarife, una persona espectacular, que es una persona que yo reconozco, fui muy amigo de él en Medellín, que se llama Gabriel Zapata. Don Gabriel Zapata se preparó en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú. Ellos parte de los que estaban en el sindicato, tenían nexos pues con la URSS de esa época y se iban a estudiar, a prepararse Los becaban para estudiar eso. en Rusia. Entre ellos está el médico Carmona. El médico Carmona, a través del sindicato de la Frontino, también fue quien fue a estudiar medicina a la Unión Soviética. Bueno, amigos, llegó la hora de prepararnos para un pequeño corte comercial, sin antes darles a conocer que en este libro titulado Segovia en mi propio mundo, relatos culturales, ustedes van a enterarse de mucha parte de la historia de nuestro municipio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a su programa La Tertulia, un espacio donde estamos hablando sobre la historia de la calle Real, su comercio y el comercio en general de Segovia. Bueno, hemos hablado muchísimo de la calle Real, de los lugares que han sido referentes, los personajes, de los diferentes comerciantes, del sindicato, pero yo creo que hay un lugar que se destaca y se sale como del marco del comercio y no podemos dejar de mencionarlo, es la iglesia evangélica interamericana de carácter trinitario que llegó en 1944 y que en esa época creo que provocó muchos conflictos con la iglesia católica. Creo que mandan a los niños a tirarle piedras. ¿Qué sabe usted de eso, Manuel? Sí, pues ellos iniciaron en la calle Real, casi vecinos de nosotros, y pues tiene parte de lo que dice, es parte de la historia.
Eso afortunadamente se superó muy rápido, pero inicialmente sí hubo algunos sacerdotes que trataban de mitigar pues de estigar la iglesia que estaba en desarrollo y en crecimiento. Fue la primera iglesia evangélica que vino. La primera iglesia, la única que hubo en ese momento, Es por que, muchos años. Entre otras cosas, esa iglesia fue patrocinada pues, por los mismos ingleses, sí, porque su origen precisamente es Inglaterra. Son protestantes, claro. Sí, había muchos de los que trabajan aquí que venían al culto. Ellos patrocinaron mucho el surgimiento de la iglesia pentecostal. Y los fines de semana los ingleses se desplazaban hasta el culto los domingos pues a sus oraciones y a reunirse con todos. Sí, porque en esa época era costumbre que los que se llaman los ingleses, porque no todos eran ingleses, había franceses, sí, habían yugoslavos, había de muchas partes, pero usted decía, ya llegaron los ingleses, y los ingleses venían en una buseta y venían como los fines de semana a misa, a mercar, y entraban al pueblo y la gente les ayudaba, les cargaba a veces los paquetes y ellos se montaban en su carro y se iban. O sea, ellos vivían en otro mundo, pero afincados en Segovia, que es parte pues, de la historia que uno recuerda, porque eso está enlazado, por ejemplo, con un tema que uno pues, se asusta que en ningún pueblo de Antioquia se ha habido, aquí había golf, o sea, había canchas de golf y había torneos de golf y venían invitados de Medellín y había competencias de golf. Lo que es la unidad deportiva del Tigrito en este momento, todo era cancha de golf, no había ninguna actividad. Posteriormente se creó una cancha de fútbol al lado de acá, pero continuaban las canchas de golf. Igualmente tenían tenis de campo, o sea, jugaban tenis allá en la unidad de la Salada, donde ellos hacían pues como su parte de entretenimiento, allá tenían tenis. Entonces uno se acuerda es porque era muy sui generis pues en el país que hubiera un municipio donde jugaran golf, porque el golf era americano, es que el golf no se jugaba sino esporádicamente en Medellín, en Bogotá y en Segovia. Yo tengo en el recuerdo la familia Arango y la panadería que ellos tenían. Bueno, la familia Arango... Y esos recortes pues que... Bueno, la familia Arango... La Imperial, no la No, Imperial. Esa está donde posteriormente estuvo la Singer. Germán Silva. De Germán Silva. Esa era una panadería como familiar, se llamaban los panaderos, los Arangos, también era una familia numerosa. La señora se llamaba Carmelina Ceballos y el papá se llamaba don Samuel Arango, también tenían buena familia. Ellos todos... No, que estuvieron primero en Los Pomos. No estuvieron en Los Pomos. Ellos siempre... Rocío Arango fue profesora de español en el Liborio. En el Liborio. Los hermanos se fueron todos para Bogotá y fueron de universidades de Bogotá, todos los hijos de los panaderos. También se fueron más o menos rápido y casi nunca volvieron a Segovia. Bueno, pero era una familia también numerosa. Bueno, sí, ya sabemos pues que el tiempo en televisión es corto, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo para esta emisión. Bueno, en la calle real es una historia muy interesante, creo que hay mucha tela más para cortar. No, yo digo, yo pienso pues que eso es de muy largo, no llegamos ni a la milésima parte, porque las historias son muchas, pero de verdad que yo sí quiero hacer un reconocimiento a ustedes, porque este tipo de actividades, este tipo de desarrollan como esa historia de Segovia que a veces se va olvidando, y es muy importante para las comunidades, para las regiones, que esa historia no quede en el olvido, quede documentada. Y yo diría que felicitaciones, de verdad que felicitaciones, porque Manuel, es un esfuerzo muy válido y muy importante para nuestra comunidad. Gracias a usted, Manuel. En nombre de todos, pues te doy los agradecimientos por haber atendido a nuestra convocatoria, porque es un reconocimiento no solamente a todos aquellos que residieron o que fueron comerciantes en la calle Real, sino también a tu familia. Yo conocí prácticamente de tu familia a partir de el año 63, 65, cuando mi hermana vivió en la casa donde actualmente vive Gabriela. Ahí los conocí yo a ustedes y me hice muy amigo de Jaime, tuyo, en fin, ya de los mayores sí fue más distante, pero de todas maneras la familia Cárcamo tiene un apellido que ha sabido tenerlo en alto, no solamente por aquello del reinado de su hermana, sino porque todos han sido unas grandes personas en esta población y muy reconocidos precisamente por ello. Muchas gracias, don David. Muchas gracias a don Manuel Cárcamo.
y esperamos que ustedes, amigos, nos acompañen en la próxima emisión de su programa La Tertulia, que sigan estando con nosotros. Les recordamos que este programa llegó hasta ustedes gracias a la Monitoría de Literatura de la Alcaldía Municipal, al canal Región TV, a la Biblioteca Pública Municipal Arturo Vargas Medina, desde donde emitimos. Y este capítulo en especial contó con el patrocinio del concejal Edgar Areiza, más conocido como MAPA. Hasta la próxima.